Buenos días a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de graduado en ESO de nivel 2 y vengo a presentaros lo que sería la clase virtual o la 20ª clase virtual de este curso académico 2013-2014 que en un principio debíamos hacerla el próximo jueves, el 15 de mayo, pero como es festivo no voy a acudir al centro, por lo tanto la adelanto a este lunes y os la dejaré colgada en el campus virtual para que la tengáis a vuestra disposición si es que así lo estimáis oportuno. En ella lo que vamos a ver es el repaso de la segunda evaluación de nivel 2 de grado en ESO y empezamos con la asignatura de tecnología. Recordad que en esta segunda evaluación vimos los elementos básicos de la imagen, que son el punto, la línea, el plano. El punto es la unidad mínima de comunicación más simple y abundante. La línea, si los puntos están muy próximos entre sí, no se pueden reconocer de forma individual y forman este elemento, la línea. Y el plano es el ente ideal que solo posee dos dimensiones y contiene infinitos puntos y líneas. Con estos tres elementos se pueden representar cualquier objeto teniendo en cuenta dos factores. Por un lado la escala y en segundo lugar la dimensión. También vimos las proyecciones, que es la técnica de dibujo que se emplea para representar un objeto en 3D o en tres dimensiones en un plano 2D, que es de dos dimensiones, como un folio de papel. Los sistemas de representación son fundamentalmente dos: el sistema cónico central, que es aquel que se basa en que rayos proyectantes parten desde el punto de vista hacia el objeto, y también tenemos el sistema cilíndrico o paralelo, donde el punto de vista está situado en un lugar tan lejano que los rayos proyectantes llegan a cada uno de los puntos del objeto como rectas paralelas. También tenemos el sistema diédrico, que consiste en tres planos de los que se componen perpendiculares entre sí a 90 grados cada uno. Cada elemento se proyecta entonces sobre cada uno de los planos por el camino más corto, es decir, en línea recta perpendicular a cada plano. Y sirve para dibujar las vistas de un objeto sobre el plano vertical, es decir, sería la vista de enfrente del objeto, que se llama alzado, sobre un plano horizontal o la vista desde arriba, que se llama planta, y sobre un plano perpendicular a estos dos, que se llama perfil, que sería la vista lateral del objeto. Se le llama vista a cada una de las proyecciones del objeto como si lo mirásemos desde lejos, ¿vale? Y las aristas ocultas de cada una de las caras que deseamos representar lo haremos con una línea a trazos. La perspectiva es la técnica utilizada para evitar que algunas partes aparezcan deformadas al dibujarlas, y es el arte de dibujar para recrear el volumen y la posición relativa de los objetos. Como hemos visto anteriormente, existen dos tipos: la perspectiva cónica y la perspectiva cilíndrica. En la perspectiva cilíndrica hay tres sistemas de representación en los que se utilizan las proyecciones cilíndricas, que son el sistema diédrico, el sistema acotado, el sistema axonométrico, que es el que se usa para representar en perspectiva los cuerpos tridimensionales, tomando como referencia los ejes X, Y y Z, que forman diferentes ángulos entre sí. Si forman tres ángulos iguales de 120, se llaman isométricos, perdón. Si forman dos ángulos iguales de 130 y el otro de 100, son los ejes dimétricos. Y si forman tres ángulos distintos, pues por ejemplo uno de 120, otro de 140 y otro de 100, son los trimétricos. Recordad que el total de esta suma de los ángulos debe ser 360. También vimos lo que era la perspectiva caballera, que es un caso particular de axonometría o proyección cilíndrica oblicua en vez de ortogonal, donde las rectas proyectantes son oblicuas al plano de proyección. En este caso, los ejes X e Y forman un ángulo de 90 grados entre sí, y los ejes X e Y un ángulo libre, que generalmente es de 135 grados con el eje Z. Las normas de acotación, pues en principio la acotación consiste en completar información que ofrece la perspectiva o las vistas de una pieza con las medidas de la misma. Y respecto a sus elementos son tres fundamentalmente: la línea de cota, que es una línea fina y paralela a la vista de la figura; la línea auxiliar, que es aquella que se dibuja con una línea fina perpendicular a las aristas; y los números de cota, que son las medidas reales del objeto y no las del dibujo. También vimos las escalas normalizadas. Por un lado tenemos la escala de reducción, que es aquella que reduce proporcionalmente todas las medidas. Una escala de ampliación sería aquella que amplía proporcionalmente todas las medidas, y una escala natural sería aquella que da lugar a las medidas naturales del dibujo, las medidas reales del dibujo. También se pueden representar las escalas de dos formas.
mediante números o de forma numérica, que es una expresión por medio de una fracción ordinaria, pues 1, 2.1 o 10, 2.1, 1, 2.100, y también hay una escala gráfica, que es un conjunto de rectas divididas en partes iguales con indicación de la medida correspondiente de cada una de esas pequeñas partes. También vimos los materiales pétreos, que son aquellos que constituyen las piedras y las rocas naturales. Pueden ser, por un lado, naturales, si son extraídos directamente de la naturaleza, o artificiales, si son procesados e industrializados por el hombre. Tienen una serie de características comunes a utilizarse como materiales de construcción. Son duros, resistentes al desgaste y a la abrasión. También son frágiles, ya que se pueden romper con facilidad al golpearlos. Son duraderos y resistentes a la corrosión. Son económicos, ya que se fabrican con materias primas abundantes. Son fuertes, ya que son capaces de soportar cargas de compresión muy elevadas. Y son aislantes de la electricidad y el calor. Por lo tanto, podemos tener, por un lado, los materiales pétreos naturales, que son aquellos nombrados por norma general, por el público general como áridos, de forma general, como áridos. Son rocas sedimentarias, están formadas por arcillas, arenas, calizas, carbono, petróleo. También pueden ser rocas metamórficas, como el mármol o la pizarra, y rocas magmáticas, como el granito. También tenemos otro tipo de materiales que son los aglomerantes, que son materiales que mezclados con agua sufren una serie de transformaciones químicas, llamado fraguado. Sería el caso del yeso, el cemento y la cal. También tenemos otros materiales cerámicos que se obtienen al hornear algunos de los materiales naturales y se consideran como materiales pétreos artificiales. Poseen una resistencia a altas temperaturas, a la corrosión y a efectos de la erosión. Y también tienen una alta resistencia a agentes químicos, un gran poder de aislamiento térmico y eléctrico. Por ejemplo, pues serían las cerámicas y los vidrios. También vimos los materiales plásticos, que son materiales poliméricos de origen orgánico que están constituidos por macromoléculas naturales o sintéticas. Tienen una serie de propiedades, presentan una baja densidad, una relación de resistencia y densidad es alta, son maleables, dúctiles, tienen una elevada resistencia a los ataques químicos y son conocidos sobre todo por su versatilidad, la duración y bajo coste. Se pueden clasificar en varios grupos y según varios patrones. Según una combinación de sus cualidades y su precio, podemos tener polímeros técnicos o de ingeniería, que son aquellos que conservan sus propiedades a unas temperaturas entre los 0 y los 100 grados, y polímeros especiales, que son aquellos que representan una resistencia mecánica muy alta. Y según su estructura podemos tener termoplásticos, plásticos termoestables o elastómeros. Las aplicaciones de los plásticos, pues fundamentalmente para la realización de envases y embalajes de plástico, en la construcción, en el transporte, en el sector de telecomunicaciones, en la medicina, en la electrónica. Como podéis ver, los plásticos se usan para multitud de funciones. Y vamos a ver ahora ya a pasar a estudiar la asignatura de matemáticas, la segunda evaluación, donde vimos, empezamos viendo la posición relativa de dos rectas. Por lo tanto, dos rectas pueden ser, por un lado, coincidentes, si comparten todos sus puntos, secantes, si se cortan y comparten un punto, o paralelas, si son dos rectas que están en el mismo plano, pero no tienen ningún punto en común. En el caso de las rectas secantes podemos tener dos tipos, perpendiculares, si esas rectas forman un ángulo de 90 grados entre sí, u oblicuas, que sería aquel caso en el que al cortarse no forma un ángulo recto. También vimos la posición relativa de una recta y un plano, pudiendo dar lugar a un plano y una recta secantes si tienen un punto en común, perpendiculares si tienen un punto en común y forman entre sí un ángulo de 90 grados, paralelos cuando no tienen ningún punto en común, y contenida, cuando la recta tiene todos los puntos contenidos dentro del plano alfa. También vimos la posición relativa de dos planos, que pueden ser o bien secantes o bien paralelos. Serán secantes si tienen en común todos los puntos de una recta, y si al cortarse forman los dos planos ángulos de 90 grados entre sí, se dice que son perpendiculares. Y por otro lado tendremos dos planos paralelos cuando no tienen ningún punto en común. También vimos los ángulos y su clasificación. Recordad que el ángulo es la parte del plano que está comprendida entre dos semirrectas que parten de un punto común que se llama vértice. Y su clasificación es como agudo, si su amplitud es inferior a 90 grados, como recto, si su amplitud es de 90, obtuso, si su amplitud es superior a 90 pero menor de 180, llano, si su amplitud es de 180, cóncavo, si el ángulo tiene una amplitud mayor de 180, y convexo, si el ángulo tiene una amplitud menor de 180. Por lo tanto, incluye cualquier ángulo agudo y obtuso.
También vimos la clasificación de los ángulos respecto a otros ángulos. De esta forma podemos tener ángulos suplementarios, si son ángulos que suman entre sí 180 grados. También podemos tener ángulos opuestos por el vértice, que son aquellos que tienen un vértice en común, pero sus lados son semirectas opuestas. Y también tenemos ángulos consecutivos, aquellos por el mismo vértice y un lado común, o adyacentes, aquellos ángulos cuyos lados no comunes forman una línea recta. También vimos la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo. La mediatriz es la recta perpendicular a dicho segmento trazada por su punto medio, y la bisectriz es la recta que divide el ángulo en dos partes iguales. Recordad que para la obtención tanto de la mediatriz como de la bisectriz lo podemos hacer con la ayuda de un compás. También vimos la circunferencia, que es la figura geométrica en la que todos los puntos son equidistantes de un punto llamado centro. Y también vimos los polígonos. Recordad que el polígono es la superficie plana que está encerrada dentro de un contorno formado por segmentos rectos o lados que están unidos en sus extremos. Los polígonos pueden ser regulares si todos sus lados y ángulos son iguales, o irregulares si sus lados y ángulos son desiguales. Y también vimos algunos de los elementos de los polígonos, como el lado, que es cada uno de los segmentos que limita el polígono, el vértice, que es el punto donde se unen dos lados, la diagonal, que es el segmento que une dos vértices no consecutivos, el centro, que es el punto que se encuentra a la misma distancia de todos los vértices, el radio, que es la distancia entre el centro del polígono regular y cada uno de sus vértices, y la apotema, que es la distancia entre el centro del polígono y el punto medio de cualquier lado. De esta forma, la suma de los ángulos de un triángulo siempre es 180 y la suma de los ángulos de un polígono de n lados es 180 por n menos 2 lados, donde n es el número de lados. También vimos la clasificación de los triángulos según sus ángulos, que pueden ser triángulos rectángulos si tienen un ángulo recto, triángulos acutángulos si sus tres ángulos son agudos, y triángulos obtusángulos, si poseen un ángulo obtuso. También vimos la clasificación de los triángulos según sus lados. Serán equiláteros si tienen los tres lados iguales, isósceles si tienen dos lados iguales, y escalenos si tienen los tres lados desiguales. También conocimos los puntos notables de un triángulo. El ortocentro es el punto en el que se cortan las tres alturas de un triángulo. El baricentro es el punto en el que se cortan las tres medianas. El incentro, el punto donde se unen las tres bisectrices. Y el circuncentro es el punto donde se unen las tres mediatrices de los tres lados. Recordad que las medianas, porque la bisectriz, la mediatriz la conocemos. Las alturas son los segmentos que unen el vértice con el lado opuesto de forma perpendicular, y por norma general a la altura h de un triángulo se le denomina a esa línea que une el vértice con el lado de la base, es decir, con el lado del triángulo sobre el que se apoya sobre el plano. Las medianas también, recordad que es el segmento que une cada vértice con el punto medio del lado, ¿vale? Entonces, la diferencia entre la altura y la mediana es que la altura une el vértice con el lado de forma perpendicular, el lado opuesto de forma perpendicular, mientras que la mediana no. La mediana es el vértice con el punto medio del lado opuesto. También vimos la circunferencia y el círculo. La circunferencia es el conjunto de puntos del plano que están a la misma distancia de otro llamado centro. Y el radio es la distancia desde ese centro a cualquiera de esos puntos. Por último, el círculo es la parte del plano contenida dentro de la circunferencia. De esta forma, luego, en la segunda evaluación empezamos a aprendernos o a conseguir calcular perímetros y áreas. El perímetro es la medida del contorno, del polígono, de la circunferencia, lo que sea, y se calcula sumando las longitudes de todos sus lados. El área es la medida de la superficie que está encerrada en ese perímetro. De esa forma, estudiamos o aprendimos a calcular las áreas de las principales figuras del plano, como son el triángulo, se obtiene multiplicando la base por la altura y dividiéndolo por 2, del paralelogramo, que se obtiene multiplicando la base por la altura, del cuadrado, que se obtiene elevando el cuadrado del lado, del rombo, que se obtiene multiplicando la diagonal mayor por la diagonal menor y dividiéndolo por 2, del trapecio, que se obtiene sumando la base mayor más la base menor, multiplicando por la altura y dividiendo por 2, de cualquier polígono irregular, que se obtiene multiplicando la apotema por el lado por el número de lados y dividiendo por 2, o, dicho de otra forma, sería la apotema por el perímetro dividido por 2, ya que el lado por el número de lados es igual al perímetro.
el área del círculo, que es pi r al cuadrado, el área del sector circular, que es pi por r al cuadrado por la amplitud en grados dividido entre 360 grados, y el área de la corona circular, que es pi por el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. O dicho de otra forma, es igual a la diferencia de áreas entre una circunferencia grande y una circunferencia pequeña. También estudiamos el teorema de Pitágoras, que es una igualdad especial para los triángulos rectángulos que relaciona las longitudes de sus lados. De esta forma, el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado del lado opuesto al ángulo recto, también llamado hipotenusa, es igual a la suma de los otros dos lados que se llaman catetos. También estudiamos el teorema de semejanza y el teorema de Tales. Dos figuras son semejantes cuando sus lados correspondientes son proporcionales y por lo tanto sus ángulos también son iguales. El cociente entre los lados homólogos de polígonos semejantes es constante y se denomina razón de semejanza o R minúsculo. Y el teorema de Tales nos dijo, o decía, que si sobre dos rectas secantes trazamos dos rectas paralelas, las longitudes de los segmentos determinados son proporcionales. También estudiamos las escalas. La escala de un mapa o un plano es la razón de semejanza entre una medida de la representación o del dibujo y su correspondiente en la realidad. Pueden ser naturales, de ampliación y reducción, y se pueden expresar bien de forma numérica o bien de forma gráfica, como hemos visto en la sección de tecnología. También estudiamos los vectores. Recordad que un vector es un segmento orientado y describe un movimiento. Se representa por una letra minúscula o dos mayúsculas sobre las que se sitúa una flecha. Las coordenadas o componentes de un vector son las de su extremo menos las de su origen. Y el módulo se calcula, el módulo que se corresponde como la distancia entre el origen y el extremo, se calcula como la raíz cuadrada de la diferencia entre sus coordenadas x e y. Es decir, sería x2 menos x1 elevado al cuadrado, sería la diferencia de las coordenadas x elevado al cuadrado, más y2 menos y1 elevado al cuadrado, es decir, la diferencia de las coordenadas x elevado al cuadrado más la diferencia de las coordenadas y elevado al cuadrado, y lo que obtengamos lo hacemos la raíz cuadrada. La dirección del vector es la recta que pasa por el origen y el extremo, pero el sentido es el que va desde el origen hacia el extremo, y lo marcamos con una punta de flecha en el extremo. También aprendimos a sumar y restar vectores. Para hacerlo, de forma analítica, se suman o restan las coordenadas correspondientes de ambos vectores. Y si lo queremos hacer de forma geométrica, se dibuja el segundo vector de forma que coincida el origen de este con el extremo del segundo vector. De esta forma, el vector suma se obtendrá uniendo el origen del primer vector con el extremo del segundo. Y en el caso de querer restarlo, lo que se hace es sumar el primero al opuesto del segundo. El opuesto lo que implica es cambiar de signo tanto sus coordenadas, tanto de x, o sea, sus coordenadas, tanto de x como de y. La geometría del espacio también vimos los cuerpos geométricos y el espacio que ocupan su volumen. Se clasifican en dos grupos, cuerpos poliedros, que son aquellos que tienen todas sus caras planas, y cuerpos redondos, que son aquellos que por lo menos tienen una cara curva. Y también estudiamos los poliedros. Podemos tener, por lo tanto, poliedros regulares, que son aquellos que tienen todas sus caras aristas y ángulos iguales, como el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Ahí podéis ver las fórmulas para poder calcular tanto su área como su volumen, donde A es la longitud del lado. Los poliedros irregulares son aquellos que están formados por polígonos que no todos son iguales. De esta forma tenemos pirámides y prismas. El prisma es un cuerpo limitado por dos polígonos paralelos e iguales que se llaman bases y por tantos rectángulos como lados tenga la base, o lo que da lugar también a las caras. De esta forma se puede calcular el área lateral, es igual al perímetro de la base por la altura, el área total, que es igual al área lateral más 2 por el área de la base, el área de la base, al tocarse un polígono, se calcula como el perímetro por la apotema y se divide por 2. Y su volumen se calcula multiplicando el área de la base por la altura. La pirámide es un poliedro que está limitado por un polígono regular llamado base y por tantos triángulos como lados tenga la base, ya que tienen un vértice común. El área lateral es igual al perímetro perímetro por la apotema partido por 2. El área total es igual al área lateral más al área de la base y su volumen es igual al área de la base por la altura dividido por 3. Y también vimos los cuerpos redondos, que son fundamentalmente el cilindro, el cono y la esfera.
El área lateral del cilindro es 2 por pi por r por la altura. El área total será el área lateral 2 por pi por r por h más 2 por el área de la base, que es pi por r al cuadrado, y el volumen del cilindro es igual al área de la base por la altura. Es decir, pi por r al cuadrado por la altura. El cono, su área lateral se calcula como pi por r por g, donde g es la generatriz del cono. El área total es pi por r por g, que es el área lateral, más el área de la base, que es pi por r al cuadrado, y su volumen es igual al área de la base por la altura partido por 3, es decir, pi por r al cuadrado por h partido de 3. Por último, en el caso de la esfera, su área se calcula multiplicando 4 por pi por r al cuadrado, y su volumen será 4 tercios por pi por r al cubo. También vimos las coordenadas geográficas, que es una forma de designar un punto en la superficie terrestre y toman como referencia el ecuador y el meridiano que pasa por Greenwich. De esta forma, la latitud es la distancia angular que hay desde el ecuador hasta el paralelo correspondiente, y la longitud es la distancia angular medida desde el meridiano de referencia Greenwich hasta el meridiano correspondiente. También estudiamos los usos horarios, que son cada uno de las 24 áreas en las que se divide la Tierra. Se llaman usos porque tienen forma de uso de hilar o bajo de naranja. De esta forma, tomando como referencia el meridiano de Greenwich, para calcular la hora en estos lugares iremos sumando o restando horas en función de cómo nos movamos. Si nos movemos hacia el oeste, iremos restando horas, mientras que si nos movemos hacia el este, las iremos sumando. También vimos la resolución de problemas geométricos, para lo cual debemos seguir una serie de pasos. Leer detenidamente el enunciado para saber lo que se pide, realizar un dibujo o de la figura o del cuerpo geométrico en cuestión, fijarnos en la fórmula del área, del volumen, qué datos tenemos y qué datos nos hacen falta. En ocasiones necesitamos saber la longitud del lado, pero el enunciado nos da el perímetro. Sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados del polígono, por lo tanto conseguir la longitud del lado es inmediato, ya que si dividimos el perímetro entre el número de lados, obtenemos la longitud del lado. Al sustituir los datos en la fórmula, tienen que tener las mismas unidades, ya que si no el dato que obtendremos será erróneo. Y por último vamos a ver el resumen de ciencias naturales de esta segunda evaluación. Empezamos viendo la energía y las unidades. La energía se define como la capacidad para realizar un trabajo. Y las unidades, el sistema internacional es el julio, y en la vida corriente se utiliza muy frecuentemente la caloría, que es igual a 4,18 por 10 a la 3 julios, o 4,18 kilojulios. La energía eléctrica por norma general se mide en kilovatios hora y equivale a 36 por 10 a la 5 julios. Respecto a los tipos de energía destacan tres. La energía cinética, que se calcula como un medio por m por v al cuadrado, donde m es la base y la v es la velocidad. Y la energía potencial se calcula como multiplicando la m por g por h, donde m es la masa, g es la gravedad y h es la altura. Y la energía mecánica es la suma de la energía cinética y la energía potencial. También vimos el principio de conservación de la energía mecánica, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de unas formas a otras. Y tenemos también dos tipos de energía. Por un lado tenemos las energías no renovables, que son aquellas cuya fuente de recursos resulta agotable, por ejemplo el petróleo, y las energías renovables, que son aquellas cuya fuente u origen puede hoy considerarse infinito y que la naturaleza se encarga de producir a partir de procesos tales como los ciclos hidrológicos, como el viento, etc. Respecto a la conservación y degradación de energía, vimos que en las transformaciones de energía, esta se degrada, perdiendo calidad, por ejemplo, produciendo calor. Por ello, se suele calcular un rendimiento que se realiza mediante el cociente entre la energía útil y la energía total y multiplicándolo por 100, lo que nos da una idea de la cantidad de energía que se pierde mediante la transformación. Voy a hacer un comentario más. Cuanto más próximo sea este rendimiento al 100%, menor será la energía perdida y por lo tanto menor será la degradación de esa energía al realizar esa transformación. La palabra electricidad viene del griego electrón y significa ámbar. Las propiedades de la energía eléctrica las propiedades de la materia, son que tienen carga eléctrica. Si existen dos tipos de carga, la positiva que se llama protón y la negativa que se llama electrón. Un cuerpo en estado neutro es aquel que está cargado con igual número de cargas positivas y negativas. Aquel cuerpo cargado con mayor número de cargas positivas que negativas tiene una carga neta positiva. Si tenemos un cuerpo cargado con mayor número de cargas negativas que positivas, decimos que tiene carga neta negativa.
dos cuerpos con la misma clase de carga neta se repelen, mientras que dos cuerpos que tienen distinta clase de carga neta se atraen, ya que las cargas de distinto signo neutralizan sus efectos. La cantidad total de carga permanece, no puede desaparecer ni salir de nada. Por lo tanto, la carga puede pasar de unos cuerpos a otros. Las cargas eléctricas electrones pueden moverse a través de ciertos cuerpos llamados conductores. Y hay otros cuerpos que no son capaces de pasar esas cargas eléctricas y se llaman no conductores. También vimos la ley de Coulomb, que indica la fuerza que ejercen entre sí dos cuerpos cargados eléctricamente, que relacionan en una constante K las dos cargas, Q1 y Q2, y la distancia entre ellas, R. Y se calcula multiplicando la constante K por lo obtenido a partir de Q1 por Q2 partido de R al cuadrado. La energía eléctrica es la energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos y que permite establecer una corriente eléctrica. También vimos el movimiento, que es un fenómeno físico que se define como todo movimiento de posición en el espacio. Es necesario decir si un cuerpo se mueve y respecto a qué o a quién se mueve, o también conocido como punto de referencia. Por eso se dice que el movimiento es relativo. Los tipos de movimiento en función de su trayectoria son rectilíneos, curvilíneos, elípticos y parabólicos. Los tipos de movimiento en función de su trayectoria pues son los rectilíneos, curvilíneos, elípticos y parabólicos, perdón. Y los tipos de movimiento en función de su velocidad son los uniformes, si la velocidad es constante, uniformemente acelerados, si la velocidad varía uniformemente durante el movimiento. Bien, puede ser una aceleración positiva si la velocidad va aumentando o una aceleración negativa si la velocidad va disminuyendo. La velocidad media se define como el cociente de dividir la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. La unidad en el sistema internacional es el metro partido por segundo. La velocidad instantánea es la que realmente posee un cuerpo en un instante determinado. Si representamos en una gráfica la velocidad en el eje de las y frente al tiempo en el eje de las x, podemos obtener una línea recta si la velocidad es constante, una línea con una pendiente positiva si la velocidad aumenta y una línea con una pendiente negativa si la velocidad disminuye. La aceleración media es el cociente entre la variación de la velocidad y el tiempo transcurrido. La unidad del sistema internacional es el metro partido por segundo cuadrado y el movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza porque la velocidad es constante y no hay aceleración. Por lo tanto, la posición OS se puede calcular como S0 o posición inicial más V por T menos T0, es decir, la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad no es constante, sino que varía regularmente y la velocidad se puede calcular como, la velocidad final se puede calcular como velocidad inicial V0 más la aceleración A por T menos T0, que es la variación de tiempo. La velocidad media se puede calcular como la velocidad inicial V0 más un medio de la aceleración por tiempo. Y la posición final del cuerpo se puede calcular como la posición inicial más la velocidad S0 más la velocidad inicial V0 por T menos T0, que es el tiempo, y final inicial más un medio de la aceleración por la diferencia entre el tiempo final menos el tiempo inicial elevado al cuadrado. También existen unos casos particulares de movimientos, como la caída libre y el giro hacia arriba. Las ecuaciones son las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración coincide con la de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Para el tiro hacia arriba, la aceleración se considerará negativa, mientras que para la caída, la aceleración se considerará positiva. También tenemos el tiro horizontal, donde se mezclan dos movimientos. Un movimiento uniforme en horizontal, también conocido como avance, y un movimiento acelerado sin velocidad inicial, en vertical, que es el que se conoce como caída. También hemos visto el tiro oblicuo, que es el caso de un proyectil disparado con un cierto ángulo sobre la horizontal. La velocidad inicial se puede descomponer en dos componentes, una vertical, v sub 0i, y otra horizontal, v sub 0x. El desplazamiento vertical sigue un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, como hemos visto anteriormente, y el desplazamiento horizontal sigue un movimiento rectilíneo uniforme. Lo que tenéis que aprender luego también son pues, cada una de las fórmulas, ¿vale? Para poder calcular pues, tanto la posición inicial como la posición final, la altura máxima, etc.
También vimos la fuerza, que es la acción que modifica de estado un cuerpo. Se representa por F y se mide en newtons. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, se representa por m y se expresa en kilos. La aceleración es la variación de velocidad en un tiempo, se representa por a y se mide en metros partido por segundo cuadrado. El peso es la fuerza con la que la Tierra atrae un cuerpo, se representa por p. Y existen diferentes fuerzas que mantienen el equilibrio. La fuerza normal es aquella que aparece cuando un objeto reposa sobre una superficie horizontal. Si éste se encuentra en reposo, es porque la superficie ejerce una fuerza sobre él, sobre el cuerpo, que es igual a la de su peso, pero en sentido contrario. También tenemos la fuerza de rozamiento, que es aquella que se opone al movimiento lateral de un objeto sobre una superficie y se debe a la interacción de las moléculas del cuerpo con las de la superficie en contacto. Y también tenemos la tensión, que se da en cuerpos que están colgados de una cuerda, la cual se tensa y ejerce una fuerza igual al peso que soporta. Respecto a los tipos de fuerzas, pues vimos el peso, que se calcula multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad, G. También vimos la fuerza centrípeta, que es la que se origina en un movimiento circular, y el rozamiento. También vimos la dinámica, los tres principios de la dinámica. El primer principio de ellos es el principio de inercia, que dice que cuando no se ejerce ninguna fuerza sobre un cuerpo, este permanece en reposo, y si se mueve, lo hace con un movimiento rectilíneo uniforme. El segundo principio de la dinámica, o segundo principio de Newton, dice, como es el también conocido como principio de acción y reacción, la acción de las fuerzas. Es decir, que cuando a un cuerpo se le somete sucesivamente a varias fuerzas constantes, adquiere unas aceleraciones proporcionales a estas fuerzas. Es decir, expresado de una forma matemática, la fuerza F es igual a la masa por la aceleración. Y el tercer principio de Newton es aquel que hablaba del principio de acción y reacción. Es decir, que, dicho de otra forma, cuando un cuerpo A ejercía sobre otro B una fuerza o acción, el segundo ejerce sobre el primero otra fuerza igual y opuesta, denominada reacción. También estudiamos los recursos naturales, que son aquellos elementos o bienes que proporciona la naturaleza para satisfacer las necesidades del ser humano. Y se clasificaban en dos grupos, los renovables, que son aquellos que tienen ciclos de renovación por encima de su extracción, y si se realiza un uso excesivo de los mismos pueden pasar a ser extintos. Y también tenemos los recursos no renovables, que son aquellos que constituyen depósitos limitados o con ciclos de regeneración muy por debajo de los ritmos de extracción o explotación. También vimos los recursos hídricos, que son los que constituyen todas las aguas, tanto las de los ríos como las de los lagos, aguas subterráneas o las aguas marinas. Vimos una gestión sostenible de estas aguas, que consiste en la utilización del agua dulce de dos tipos. Por una está la utilización de consultivo, tras la cual no puede ser usada de nuevo, por ejemplo, es aquel uso del agua en la agricultura, la industria o el agua doméstica. Y también tenemos el uso no consultivo, donde el agua puede ser utilizada sin tener que realizarse ningún tipo de tratamiento. Por ejemplo, el agua para la obtención de energía, el agua para el esparcimiento o el recreo, el agua para la ecología y el medio ambiente. También vimos algo acerca de la potabilización del agua. Tened en cuenta que el agua es un elemento indispensable para la vida humana y no podemos utilizar el agua recogida directamente del medio, ya que en la naturaleza se encuentra mezclada con sales y gases disueltos. Por ello, es necesario que el agua cumpla una serie de características que permitan ser apta para cualquier uso al que se destine. De esta forma, el agua potable será aquella que puede ser consumida sin ningún tipo de restricción. Respecto a los tratamientos que se realizan en la planta potabilizadora, consta de varios, fundamentalmente de uno de precoloración y floculación, otro de que sería la decantación, la filtración, la cloración y el envío a las redes de suministro. También vimos la contaminación y la depuración del agua. La contaminación del agua dulce ocurre cuando su estado está alterado de tal modo que ya no reúne las condiciones de utilización a las que se hubiera destinado en su estado natural. Los agentes causantes de la contaminación pueden ser la industria, la ganadería, la agricultura o usos domésticos y urbanos. Para medir la contaminación existe una serie de parámetros, también denominados como DBO5, que es la cantidad de oxígeno que necesita para oxidar la materia orgánica, y la DQO, que es la cantidad de oxígeno que se necesita para oxidar la materia orgánica susceptible de ser oxidada. Y también tenemos la SST, que es la cantidad de sólidos en suspensión. Respecto a la depuración de agua, consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua. De esta forma,
El tratamiento o depuración de las aguas residuales consiste en una separación física inicial de los sólidos grandes, un desarenado, una sedimentación primaria, una conversión progresiva de la materia biológica disuelta y procesos adicionales. También vimos la contaminación del aire, que consiste en la presencia en el aire de materias o formas de energía que implican riesgo, daño o molestia. Las fuentes de contaminación pueden ser varias, algunas son naturales, que son aquellas que no se pueden evitar, y otras vienen por el uso por el ser humano, son también conocidas como fuentes antrópicas. En este caso existen dos tipos de focos, los fijos, que son por ejemplo aquellos procedentes de las calefacciones e industrias, y los móviles, como pueden ser procedentes de los vehículos, o compuestos, que son aquellos que proceden de áreas urbanas y polígonos. Los principales contaminantes pueden ser o bien químicos o bien físicos. Los químicos son sustancias químicas, como por ejemplo el monóxido al dióxido de carbono, hidrocarburos u óxidos de nitrógeno, y los físicos son formas de energía, por ejemplo, contaminaciones acústicas, térmicas o radiaciones. Respecto a los residuos y la gestión, los residuos, recordad que son los sobrantes de la actividad humana y se clasifican según su estado físico, residuos sólidos, líquidos y gaseosos, según su procedencia en sólidos urbanos, industriales, agrícolas o sanitarios, y también se pueden clasificar según su peligrosidad, como tóxicos y peligrosos, radiactivos o inertes. Y también hay que tener muy en cuenta la regla de las 3 R's para poder gestionar estos residuos. Es decir, debemos de llevar a cabo una reducción, ya que si reducimos el problema habrá que solucionar menos. Tenemos que hacer una reutilización, es decir, reutilizar un material u objeto para darle una segunda vida útil, y tenemos que reciclar, es decir, transformar los residuos dentro de un proceso de producción. Con esto daríamos por finalizada esta segunda clase virtual, vigésima clase virtual del curso académico 2013-2014, que abarca los conceptos de esta segunda evaluación de nivel 2. Espero que os sea de ayuda para el estudio de los temas que abarcan esta segunda evaluación, y recordad que si tenéis cualquier duda podéis poner en contacto conmigo para resolverlas, o bien por correo electrónico a través del campus. Podéis llamarme por teléfono en los horarios en los que tenéis puestos en la web, que estará disponible en el centro, o también podéis llamar a vuestra tutora para concertar una tutoría presencial. Mucho ánimo, ¿vale? No dejéis los libros de lado, que ya queda poco para el examen final, así que mucho ánimo y a por ello. Venga, un saludo, hasta luego.